Hoy iniciamos la Semana Santa, ¿no es verdad? Hoy es el primer domingo de esta preciosa Semana Santa, en la cual vamos a recordar justo la última semana en la cual nuestro Señor ya consumó todo lo que Él había venido a hacer por la humanidad, por nosotros los hombres. Y vamos al libro, según San Juan, el capítulo 12, por favor. El capítulo 12 de San Juan. Vamos a tener aquí la lectura de la palabra del Señor. Todos me acompañan, por favor. Juan, el capítulo 12, versículo 12. Juan 12, 12. Juan capítulo 12, versículo 12 en adelante. Vamos a leer juntos. ¿Qué les parece? ¿Leemos todos juntos? ¿Sí? Yo doy la iniciativa y todos luego juntamente conmigo. Dice así, versículo 12. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: No temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene, montado sobre un pollino de asno. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se les habían hecho. Y daba testimonio a la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos. Por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí: Ya veis que no conseguís nada. Mirad, el mundo se va tras él. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús le respondió diciendo: Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto ha llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Gracias, Señor, por tu palabra. Háblanos a nuestro corazón, Señor. Permítenos exponerla con claridad. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Bien, aquí el apóstol Juan nos relata la última semana de la vida de Jesús. El libro de San Juan es muy interesante porque casi la mitad de él solamente se aboca a decirnos qué hizo Jesús en la última semana aquí en la tierra, antes de la cruz y posteriormente ya en la resurrección. Todo lo anterior es como un resumen, una cronología previa a esa semana, porque en esa semana, en verdad, el Señor dijo e hizo cosas trascendentales, también como las otras, por supuesto, pero de mucho interés para nosotros, porque se trata de los últimos momentos antes de que el Señor fuese a la cruz del Calvario. Y entonces, en este versículo que hemos leído, en el primero, encontramos
que Juan nos dice cómo fue la entrada de Jesús a Jerusalén. Tradicionalmente nosotros le llamamos a este domingo, Domingo de Ramos, ¿no es cierto? Porque encontramos en las Escrituras que cuando Jesús iba entrando a Jerusalén, la gente le recibió con palmas y le recibió con alegría y con cánticos, porque a estas alturas de su ministerio ya la fama de Jesús era imparable, ya Jesucristo era conocido en toda Palestina y aún muchos extranjeros venían de otras partes para saber acerca de él, como hemos leído aquí en el texto, cuando los griegos quieren conocer a Jesús. El hecho es que cuando el Señor está llegando a Jerusalén, Él estaría con su comitiva de apóstoles, ¿no es cierto?, como siempre, caminando al estilo de un maestro, como un rabino, caminando con sus apóstoles, pero el Señor venía de llevar a cabo un milagro, diríamos, el más impactante, el más impresionante de todos, porque acababa de resucitar a un muerto que llevaba 4 días de muerto. Acaba de resucitar a Lázaro. Y entonces este milagro fue algo impresionante, porque no solamente le había devuelto la vida, sino que según lo que se entendía en aquel tiempo, una persona 4 días de muerta ya estaría totalmente corrompida, estaría corrupto. Y entonces ya era una persona imposible, diríamos así, de que su espíritu volviera a ella. Y entonces, cuando Jesús levantó a Lázaro de entre los muertos, estaba en Betania. Betania estaba cerca de Jerusalén, y posteriormente a la resurrección Jesús se dirige a Jerusalén, y entonces venía el Señor en dirección a Jerusalén, a la gran fiesta de la Pascua que ahí se iba a celebrar, y con Jesús venía una buena cantidad de gente siguiéndole, impresionada e impactada por lo que había ocurrido en Betania, la resurrección de Lázaro. Y entonces, mientras el Señor venía, en Jerusalén estaba toda la multitud reunida para la Pascua. Se calcula que en Jerusalén, en una fiesta como la Pascua, posiblemente se reunirían 2 millones de personas. Es decir, no solo estaban los habitantes de Jerusalén, sino los peregrinos que venían de todas partes de Palestina y aún fuera de ella, para celebrar esa gran fiesta, la fiesta de la Pascua, la fiesta judía, la fiesta que conmemoraba aquel día cuando los judíos se habían librado, o los israelitas, mejor dicho, se habían librado del ángel de la muerte. Recuerdan que antes de salir de Egipto les dijo el Señor que si ellos sacrificaban un cordero y con la sangre del cordero marcaban los dinteles de la puerta, cuando viniera el ángel de la muerte matando a los primogénitos de los egipcios, cuando viese esa marca, entonces pasaría de largo y las personas ahí se salvarían. Pues esa fiesta, que es la Pascua judía, era una fiesta trascendental y que conmemoraba grandes multitudes de israelitas de todas partes. Y entonces, mientras Jesús venía con sus discípulos, impresionados, repito, por la resurrección, y otros más que serían curiosos, por el otro lado venía a su encuentro la gran multitud de peregrinos que había en Jerusalén. Era como 2 olas que se iban a chocar y Jesús en el centro, que estaban ahí también esperando a aquel que hacía señales de tal magnitud, y que para ese momento ellos creían que era ya su Mesías. Venía el Mesías. Y entonces ya me imagino ahí los cánticos de esa gente a las puertas de Jerusalén, como leemos aquí, que decía: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Hosana es un término muy antiguo que quiere decir: salva ahora, Señor, salva ahora, Señor. Porque los judíos para este tiempo ya llevaban más o menos como unos 80 años y hasta un poco más de dominación romana. Y entonces en la mente judía estaba que el Mesías les iba a liberar y iba a hacer que ellos se convirtieran en la nación más importante sobre la tierra. Era un pensamiento muy nacionalista, aplastando a todas las naciones gentiles. Y entonces, cuando esa multitud había oído que Jesús tenía el poder de levantar muertos, decían: sin duda este es el gran Mesías que tiene un enorme poder y va a concretar nuestros grandes sueños de Israel como una nación poderosa. Y entonces decían: ¿cuándo ocurrirá eso?
Ahora, Señor. Ahora, Señor. Salva ahora, Señor. Libéranos ahora, Señor. Este es el momento de tu manifestación. Bendito el que viene en nombre del Señor, el Rey de Israel. Porque el Mesías no era otra cosa sino el Rey esperado, el de la descendencia del Rey David. Y sin duda que Jesús era el Mesías. Y sin duda que Jesús es el Rey de Israel y el gran libertador. Pero no es ni el Mesías ni el Rey según los criterios humanos, según el pensamiento nacionalista o según la conveniencia de cada uno. Jesús es quien es por lo que es la voluntad de Dios, no por la voluntad de los hombres. Y entonces, claro, sería imposible que ante ese choque de 2 olas de multitudes que venían aclamándole y vitoreando su nombre, Jesús dijera algo. Y entonces el Señor les va a decir algo, pero a través de un simbolismo tremendo. El Señor se sube en un pollino. Se sube en un pollino. Un pequeño animalito. Y entra de un modo que nadie podría imaginarlo si estaban pensando que Él era el gran Rey libertador. Porque libertador, si era un conquistador, ¿cómo debería entrar? Con un caballo. Los grandes conquistadores, los grandes militares, cuando vienen a liberar, no entran ni a pie, y menos en un pollino, entran como grandes conquistadores montados en un caballo. Y Jesús les traía otro mensaje. Él no venía así. Cuando los reyes venían a conquistar, venían en un caballo. Cuando los reyes venían a traer paz, montaban en un pollino, en un pequeño asnito. Y entonces Jesús entra de esa forma, porque Jesús es el Rey de paz. No es el Rey de los conflictos, no es quien ha venido a traer o agrandar las diferencias entre los hombres y hacerlas más enfáticas. No, el Señor ha venido a traer paz a los hombres y entonces Él es el Rey de paz. Por eso que se cumple en este momento la Escritura que dice: no temas, hija de Sión, no temas, hija de Sión. He aquí tu Rey viene montado sobre un pollino de asno. Yo creo que este es un mensaje precioso para nosotros, los hombres y mujeres, que vivimos muchas etapas de nuestra vida donde el temor nos quiere sobrecoger, si ya no lo ha hecho. Cuando pensamos que el Señor no tiene nada para nosotros, y aun cuando podemos llegar a pensar que ser del Señor nos ha traído muchos conflictos y diferencias, debemos de saber esto: que tu Señor viene y que no debes de temer, porque el Señor viene en son de paz, porque Él viene a traer paz a tu corazón. Él no viene a inflamar ni pasiones, ni deseos de venganza, ni deseos de muerte en nuestros corazones, sino que Él viene a traer paz. Entonces Jesús transmite un tremendo mensaje aquí a las multitudes, pero ellos no lo entendieron, dice la Biblia, porque estaban tan enceguecidos por su concepto del Mesías político y nacionalista que eran incapaces de ver que la salvación de Jesús es más grande y mayor que simplemente traer conquistas militares o políticas, si primero no se ha quitado el alma y el corazón. Y en verdad, hermanos, nosotros a veces queremos mucho de Dios, ¿no? Y queremos que Él nos libere de muchas cosas, pero me pregunto si estamos preparados para ellas. ¿Qué haré con esa casa o esas propiedades o esas extensiones de terreno, esos grandes trabajos que le pido a Dios, si primero no tengo a Dios en mi corazón como un príncipe de paz? Seguramente que en vez de ser para mi bendición, serán para mi maldición. ¿De qué valía darles libertad política a los judíos si al final eso les iba a traer peores dificultades, porque sus corazones no estaban aquietados, no había paz en sus almas, no podrían administrar bien
esa bendición de Dios. Y yo creo que si algo tenemos que pedirle a Dios, primeramente es eso: Señor, aquieta mi corazón. Señor, yo necesito paz. Y si tu corazón está inquieto por temores y angustias, este versículo es para ti. No temas, hija de Sión. La hija de Sión es Jerusalén, porque está en el monte de Sión. No temas, ciudad, porque este rey no viene a destruirte, sino este rey viene a traerte paz. Es el rey de paz. Pero sus enemigos estaban tan cegados también, que ni siquiera estos actos de Jesús de transmitir paz les hacía verle de otra forma, sino que estaban enfurecidos contra el Señor. Y en vez de ver a alguien que venía a traer paz, como ellos sí aspiraban al poder político y aspiraban al poder, tenían celos. Y al ver que toda la multitud iba con él, decían: ya veis que no conseguís nada. Versículo 19: mirad, el mundo se va tras él. Hubiese sido tan fácil para Jesús, en verdad, hacer que en ese momento le coronaran rey. Hubiese sido tan fácil para él, cuando toda la multitud efervescente está ahí coreando su nombre, decir: aquí está vuestro rey, expulsemos a los romanos. Pero él sabe que eso sería la destrucción de su pueblo. En cambio, estos, sus enemigos, eso es lo que anhelan. Anhelan el poder, anhelan tener en sus manos las riendas de la política del pueblo, y no pueden reconocer a Jesús. Es muy interesante que a veces vemos en la historia de la humanidad cómo los llamados grandes hombres y los líderes de una nación no han sido capaces de contemplar la sinceridad de un corazón que quiere en verdad transformar multitudes y transformar corazones y traer bienestar, y lo han visto como un obstáculo, y entonces lo han hecho de lado. Y entonces la gente se queda en manos de personas que tienen un corazón ambicioso y codicioso. Y entonces el Señor les va a decir efectivamente que es el Mesías, que Él es el Mesías, pero que su misión dista mucho de ser lo que ellos aspiran que Él fuese. Y entonces el Señor, pasamos a otra lámina, les da algunas palabras que son trascendentales, y pienso que tienen, podemos decir que son el corazón del Evangelio. El Señor les dice así, dice, versículo 23: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Interesante. Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Para los hombres, la glorificación es la exaltación y tomar el poder. Para Jesús la glorificación es otra cosa. Él es el Hijo del Hombre porque Él no es una bestia, porque Él no es como esos animales de la visión de Daniel que representaban a los grandes imperios mundiales que habían destruido a los seres humanos. Él es el Hijo del Hombre. Él es el que ama a los hombres, y su glorificación no va a ser usar a las masas para que Él alcance aspiraciones mundanas y egoístas, sino su glorificación es otra cosa. Y Él dice: ahora el Hijo del Hombre será glorificado. Y cualquiera que lo oyese en ese momento diría: muy bien, porque su criterio de gloria es otro. Diría: muy bien, ahora sí Él se coronará rey. Y entonces comienza un mensaje extraño, porque Él dice: de cierto os digo. Cuando el Señor repite esta frase, lo que nos está diciendo es: abre bien tus oídos, porque lo que te voy a decir aquí es de vital importancia para la vida. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Tres cosas importantes a partir de aquí. En primer lugar, el Señor nos está diciendo que solo a través de la muerte puede venir la vida. Solo por medio de la muerte viene la vida. Que ya lo vemos en la naturaleza, que si queremos
que algo produzca y dé fruto, tenemos que coger, por ejemplo, en el caso de la naturaleza, coger un granito y sembrarlo, y particularmente en el caso del trigo, dice el Señor, si ese grano de trigo no cae y muere, entonces no podemos tener fruto. Para que haya vida, algo tiene que morir. Algo tiene que morir. Uno lo ve esto también en nuestras vidas, ¿no es cierto? Mientras los padres vamos muriendo, los hijos se van revitalizando. Todo así es en la naturaleza. Si realmente queremos que algo cobre vida, otra cosa tiene que morir. Y esto es fundamental. Esto es fundamental porque si nosotros queremos realmente transformaciones profundas en nuestros corazones, y por qué no decirlo así, en la sociedad, tenemos que estar dispuestos a sacrificios, renuncias y a morir. Y el Señor les dice: ustedes piensan que el camino de la grandeza, quiere decir que siempre tenemos que buscar todo lo que nos conviene, lo que nos favorece, pero no estáis dispuestos a sacrificar absolutamente nada. Y con esto Jesús ya le estaba diciendo a ellos: yo quiero grandes cosas para los hombres, pero si eso va a ocurrir, tiene que ser a través de mi muerte. Yo soy el grano de trigo. Ustedes no lo entienden ahora, pero la única forma de que haya salvación y transformación es que yo muera. Es que yo muera. Y a mí me hace pensar esto mucho, hermanos, en el servicio, en el ministerio, porque seguramente pudiéramos dejar de lado el servicio a Dios y francamente tener un poquito más de salud y tener un poquito más de medios económicos. Pero como dice el Señor, si ese grano no muere, quedará solo. O sea, la persona que no sabe amar, la persona que no sabe morir por otro, finalmente vivirá en el aislamiento y en una profunda soledad. Por eso que nuestra civilización es una civilización profundamente solitaria, individualista, porque no ha entendido que para dar vida tiene que morir. O sea, decimos ahora: me caso, pero no quiero tener hijos porque son un estorbo. Me caso y tendré la menor cantidad posible de familia porque quiero ser muy feliz. Y entonces todos lo vemos. Eso es el suicidio de una civilización y de un país. El suicidio. Eso significa que esas personas, cuando lleguen al momento en que necesitarán ayuda, no tendrán a nadie que les ayude por amor. Serán el grano de trigo que queda solo. Pero si en vida son capaces de dar y de morir, entonces producirán fruto, producirán bendición. Es que no se puede dar una cosa sin la otra. Yo no puedo esquivar este principio de vida. También con esto entendemos que la única manera de no perder la vida justamente es darla. El que ama su propia vida está movido por dos motivos: por el egoísmo y por el deseo de seguridad. Decía Rousseau algo muy interesante: cuando todos nacemos tenemos un amor de nosotros, la persona tiene un amor a sí misma, un amor natural que hace que se cuide, ¿cierto?, que se proteja. Pero llega un momento en que ese amor natural, ese amor a uno mismo, él decía, se convierte en amor propio. El amor propio ya es otra cosa. Ya no es solamente ese instinto natural de cuidarme y de protegerme, sino que ya es una motivación egoísta, oculta y desenfrenada que se mete en mi corazón y donde yo me pongo antes que cualquier persona. El amor propio ya no es amor a mí mismo, es
querer ocupar el centro de todo. Y entonces soy capaz de todo para que yo esté siempre primero. Y Jesús dice, el que se conduce de esa forma, el que ama su vida, la perderá. Se refiere a eso. Pero el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. ¿Saben qué? Todos aquí vamos a morir. Todos aquí vamos a envejecer. El asunto está en preguntarnos, ¿cuál será la razón o el motivo o el fin de nuestra vida? O sea, se puede envejecer en el egoísmo, se puede envejecer en el amor. Las arrugas que tienes y las canas que tienes, las tendrás de todas formas, pero ¿por qué las tendrás? Por eso decía un predicador galés llamado Christmas Evans, un hombre que trajo mucho avivamiento a Gales. Él decía, es mejor consumirse que enmuecerse. Coge algo y guárdalo. El tiempo no lo va a dejar de respetar. Lo encontrarás oxidado y lleno de moho. Cómprate una casa en la playa y no invites a nadie para que no te la ensucie. Pero verás que tarde o temprano el óxido hace su trabajo. El tiempo hace su trabajo. ¿Sabes qué, hermanos? Envejece, pero dando amor. Y aún permite que te salgan arrugas y cabello blanco, pero por haber dado amor. El mío es por mi papá y mamá, que no me conocen. Miguel ha perdido pelo por mucho amor. No ames tu vida y finalmente la pierdes. Da tu vida, como este Señor, aborrécela para que la guardes para vida eterna. Decía esta Juana de Arco, esta mujer impresionante, de un valor extraordinario, esta mujer francesa, que tiene una historia muy interesante en realidad, tan jovencita, cuando ya intuía que le quedaba poco tiempo de vida, decía, no voy a durar más que un año, y le decía a Dios, úsame todo lo que puedas. Yo no sé cuándo será el final de nuestra vida, pero yo pienso que lo que fuera, el clamor debería ser el mismo. Señor, úsame todo lo que puedas. Jesús está diciéndole esto a sus discípulos. Yo no estoy aquí para cuidar mi vida, yo no estoy aquí para consumar deseos egoístas. Estoy aquí para dar mi vida, no para protegerla, para dar mi vida. Es bien interesante que, sabiendo Jesús que la resurrección de Lázaro había incrementado el odio de sus enemigos y que le estaban esperando en Jerusalén con los cuchillos afilados, Él entrase tan públicamente. Porque hubiera podido esconderse, pero Él se sube en el pollino y entra y le dice a sus enemigos, aquí estoy, no porque quiere presumir de valor, sino porque Él ya sabe que viene el tiempo de morir. Y entonces dice, pues que todos sepan que jamás en este mundo yo me conduje pensando que tenía que cuidar mi vida a costa de cualquier cosa, y entonces no podía desgastarla amando a nadie, ni cuidando a nadie, porque era mi vida, que tengo que cuidarla, y cuidado. No, porque así, si hubiese sido así, lo hubiese perdido. Pero Él entrega su vida y entonces bendice a los demás, y el que lo hace, como dice el Señor, para vida eterna, lo guardará. Ese es el mensaje del Mesías. Y entonces mira a la multitud y les dice, si alguno me sirve, sígame. ¿Sígame a qué? En ese camino. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor.
Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Y entonces nos enseña aquí que la grandeza en la vida solo se puede obtener mediante el servicio. Si tú quieres ser grande, a lo mejor pensarás que ser grande es que todos te sirvan. Para Dios eso no es ser grande. Eso es ser muy pequeño e insignificante. Ser grande es ser un servidor. Ser grande en el reino es justamente esto, es consumirse por el servicio y por el amor de los demás. Pero quien es grande según el Señor, lo es grande en todo sentido, porque dice, mi Padre le honrará. Mi Padre le honrará. Los que quieren ser grandes según los criterios del mundo nunca recibirán la honra de Dios, nunca. Podrán recibir el aplauso de grandes hombres, pero nunca el de Dios, si no han sabido servir y amar a su prójimo. Pero quien ama a su prójimo y sirve como el Señor y es capaz de seguirle aún en el camino de la cruz y de la renuncia, dice aquí, mi Padre le honrará. Entonces yo te pregunto, ¿cuál es la honra que buscas tú? ¿Cuál es la honra que buscas? Yo te digo, no te canses de servir, no te canses de amar, no te canses de dar, aunque no se te agradezca, aunque no se te aplauda. Ese es el camino de Jesús. El que me sigue, sírvame, sírvame. Si alguno me sirve, sígame. Dices, ese es el camino del Señor. Al Señor seguimos. Pero si nadie te honra, será mejor. ¿Sabes por qué? Porque ¿quién te honrará? Yo me quedo aquí impresionado. ¿Tú sabes lo que esto significa? ¿Sabes lo que significa la honra de Dios? Pues es el éxito más grande que alguien puede alcanzar. Ese es el Mesías. No viene a ser siervos y a poner a gente a sus pies. Viene a servir a la gente y viene a servir a la multitud. Y entonces, ya para terminar, luego de las palabras del rey, tenemos en tercer lugar la lucha del rey. Porque Jesús es perfectamente hombre, pero también, perfectamente Dios, pero también perfectamente hombre. Y entonces nos encontramos ante la sinceridad de las Escrituras. Y esto es una de las cosas que más a uno le conmueve, la sinceridad con que la Biblia trata, por ejemplo, pensamientos y emociones humanas, porque nos reflejamos allí. Y también en el caso de Jesús, porque Jesús entonces, después de decir esto, le dice a sus discípulos, ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Jesús, en su humanidad, quiere evitar la cruz, porque era un camino terrible, de una muerte espantosa. Y entonces hay una lucha interior, porque Él es perfectamente hombre, como cualquiera de nosotros quiere evitar la muerte, y una muerte tan espantosa como esa. ¿Hay un anhelo humano por evitar el sufrimiento? Claro que sí, claro que sí. Nosotros no quisiéramos sufrir jamás, y no quisiéramos sufrir menos voluntariamente. Si podemos evitar el sufrimiento, mejor. Jesús no es masoquista. No es el dolor por el dolor, es lo que hay detrás del dolor y la muerte. Detrás del dolor y la muerte hay salvación, hay bendición y hay transformación. Pero su humanidad no la quiere. Y entonces dice, ya llegó el momento. ¿Y qué le diré al Padre? Padre, sálvame, líbrame. ¿Acaso no he venido para esto? De paso te digo una cosa, así es el servicio y el ministerio. Tanto anhelaste y tanto quieres ese camino y tanto quieres ese lugar de ser usado por Dios, y piensas tú que va a ser sin sufrimiento y sin dolor. Pues si así lo piensas, estás equivocado. No hay cristianismo sin cruz, no hay. Ha de llegar esa hora de enfrentar el dolor por amor, por bendición de los demás.
Y entonces el Señor dice: mas para esto ha llegado esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Y entonces el amor sobrepasa al instinto de supervivencia. Le sobrepasa y dice: voy a enfrentar este momento, y esto sí va a glorificar al Padre. Porque el amor es lo que más gloria le da a Dios. Porque entregar la vida por amor glorifica al Padre como ninguna otra cosa lo puede hacer. Porque lo que uno más aprecia es su vida. Y entonces en ese momento viene una voz del cielo que dice, que es la voz de Dios, dice: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Hubo una tensión en el interior de Jesús, pero al final hay un clamor de victoria y seguridad. Dice un comentarista bíblico que entre esa tensión, entre ese instinto de supervivencia y el amor, Jesús siente o escucha la voz de Dios en su corazón, y esa voz de Dios le fortalece para continuar el camino a la cruz. Es la voz de Dios lo que Jesús puede oír y otros no pueden oír. Para los demás, simplemente ha habido allí un estruendo, algo extraño, como si un ángel hubiese hablado, pero no entendían muy bien. Jesús sí es capaz de discernir la voz de Dios que le dice: adelante, hijo mío. Es la voz del Padre al Hijo que le dice: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y entonces el temor es vencido por la convicción del amor. Y entonces el Mesías, porque esta es la señal que Él es el auténtico Mesías, escucha la voz del Señor, que es su Padre, y entonces sigue y prosigue y no se deja acobardar. Yo quiero en mi vida escuchar la voz de Dios, hermanos. Muchas voces escucho, mi propia voz, la voz de otros que me aman o que no me aman. Escucho las voces en la televisión, de los programas. Escucho las voces de algunos en la radio. Las voces de otros que me dicen: compra, compra, gasta, gasta. Las voces de algunos que te halagan, de otros que te critican. Nada de eso importa, en verdad. Lo que importa es saber qué es lo que Dios tiene que decirme. Hay que escuchar la voz de Dios. ¿Y sabes qué? Para escuchar la voz de Dios hay que determinar en verdad vivir estos principios espirituales. Señor, yo quiero servirte. Señor, yo no quiero amar mi vida de esa manera que me quite el vivir la verdadera vida. Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Finalmente es el clamor. Cuando hay un corazón rendido que quiere hacer la voluntad de Dios, ese corazón empieza a escuchar la voz de Dios. La voz de Dios, que es la que da dirección a nuestra vida. Ríndete, rinde tus motivos egoístas, tu corazón cerrado y duro para Dios. Ríndete a Él y dile que quiere ser su servidor. No tan solamente un cristiano, sino que quiere ser su servidor. Verás la voz de Dios, cómo empiezas a escuchar la voz de Dios en tu corazón. Que Dios bendiga su palabra. Este es nuestro Cristo. Este es nuestro Señor, que habiendo podido tener un rotundo éxito según los criterios del mundo y ser un gran rey, desecha todo eso y prefiere dar su vida por amor a nosotros. Amén. Este es el Mesías. Este es el que le decimos: bendito el que viene en nombre del Señor. Gloria a Dios. Vamos a orar. Ora al Señor. Todos orando. Yo quiero decirte una cosa ahí mientras tú estás orando. Hemos leído el capítulo 12 de Juan.
Escúchame bien lo que te voy a decir. Mañana lee el capítulo 13. El martes el capítulo 14. Y cada día de la semana lee el siguiente capítulo de Juan. Te digo que Dios te va a hablar. Mañana el capítulo 13, el martes el 14, el miércoles el 15. Y así sucesivamente hasta el día domingo. Y dile: Dios, háblame, quiero escuchar tu voz. Dios tiene algo que decirte para ti. Señor, muchas gracias, porque Rey, oh Rey amado, al negarte a recibir la gloria de los hombres, recibiste la gloria de Dios, que te ha hecho mi Salvador, que te ha hecho nuestro Salvador. Y te amamos tanto por eso, Jesús, que quisiéramos, Señor, cada día vivir para ti y servirte, aunque reconocemos que muchas veces nuestros ojos se ciegan y nuestro corazón egoísta quiere prevalecer. Señor, queremos pedirte que arranque de nosotros ese deseo, Señor, de quedarnos solos, pensando que así vamos a ser felices, Señor, y dar y amar como Jesús lo hizo. Señor Jesús, te pido ahora que si aquí hay alguien que no te tiene en su corazón, tú entres así cabalgando, Señor, sentado humildemente, Señor, en un pollino, para traer paz a ese corazón. En esta mañana te digo que si tu corazón está turbado por lo que fuera, por tus pecados, por tus problemas y por tus miedos, por lo que fuera, tú le digas al Señor: bendito Señor, yo te recibo a ti. No tengo temor, Señor, porque tú entras a mi corazón. Haz esta oración al Señor. Y yo te repito lo que dice la profecía: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene, manso, montado sobre un pollino de asna. Gracias, Señor, por este momento. Seguimos a tus pies. Señor, ha puesto en mi corazón el día de hoy orar por los enfermos. Y vamos a hacerlo según lo que dice la Biblia. Dice que si alguno está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia y que le unjan con aceite. La oración de fe sanará al enfermo, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados, dice la palabra. Yo quiero invitarte a ti que estás padeciendo alguna enfermedad, algún problema físico, que vengas aquí adelante y vamos a orar por ti. Y vamos a ungirte con aceite según dice la palabra. Hacemos una fila aquí mirándole. Voy a pedirle a nuestro hermano Vicente que me acompañe, por favor. Nuestro hermano Miguel también. Todo aquel que tiene un problema de salud, yo quiero invitarte a que vengas aquí. Mientras vamos cantando por detrás, ministrando. Y que tú mires a Jesús levantado frente a ti con fe. La oración de fe sanará al enfermo, dice la palabra. Señor, hoy queremos suplicarte que sane, Señor, nuestro cuerpo, Dios. Que sane nuestras enfermedades, Señor. Por tu herida hemos sido curados, Señor. Por tus llagas, Jesús, hemos sido sanados. Y así, Señor, queremos ungir a nuestros hermanos. Quiero levantar a ti mis manos. Jesús, sánanos, Señor. Tú sanas, Jesús. Extiende tu mano, Señor, como lo hiciste con el leproso. Quítame, Señor, mi enfermedad. Llena este lugar de tu presencia. Y haz extender tu poder a los que estamos aquí.
Creo en ti, Jesús, en lo que harás de mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás de mí. En